Hola querido oyente, espero que esta recopilación de creepypastas los aterrorice tanto que quieran suscribirse. Créditos a los autores originales de los creepypastas. Abrí los ojos lentamente. Un dolor sobrio envolvía mi garganta y tenía sed. Eso fue lo primero que noté. Me lamí los labios secos mientras mis alrededores se enfocaban. Mi cuerpo dolía y me di cuenta de que era porque estaba sujeto con firmeza a una silla de metal en medio de un cuarto vacío. Los muros de hormigón estaban manchados y sucios, y el suelo bajo mis pies desnudos estaba frío y un tanto húmedo. Una bombilla solitaria iluminaba el cuarto, colgando del techo por una cuerda. Delineaba sombras en movimiento. Una puerta abierta yacía adelante mío, pero no podía ver nada más que la pared de un pasillo. Traté de aclarar mi mente, de recordar cómo llegué ahí. Fruncí mis ojos e hice un esfuerzo por no entrar en pánico. Respiré aún más hondo y concentré mis pensamientos, tratando ansiosamente de invocar alguna memoria del por qué estaba ahí. No podía recordar nada. Abrí mis ojos y exhalé. Mi garganta seca palpitaba. Podía oír la conmoción de ecos a través de las paredes del pasillo más allá de la puerta. Gritos, estruendos y aullidos efervescentes en la distancia, pero nada que ayudara a calmar mis nervios. Me desesperé, pero la palabra se volvió añicos en su ascenso por mis cuerdas vocales. Sentí que mi pecho se encogió de dolor. Aclaré mi garganta y lo intenté de nuevo. ¿Hay alguien ahí? Hola. El pasillo oscuro permaneció silencioso, excepto por los ecos constantes. Cerré mi boca y traté de zafarme de mis ataduras, pero la cuerda estaba ajustada con demasiada fuerza. Luché contra mi imaginación en tanto mi mente se inundaba de escenarios horripilantes, confecciones de lo que estaba por venir. Si tan solo pudiera recordar. De repente, pasos estallaron afuera de la puerta, un patrón rápido de pies pequeños. Mis esperanzas crecieron y lancé mi atención en la puerta, rezando porque fuera auxiliado. Un niño corrió dentro del cuarto vestido con un mameluco rojo de pies acolchados. A lo largo de su cara había una máscara de plástico del diablo. Los agujeros en los ojos dejaban ver unos ojos azules que me recibieron con curiosidad. Abrí mi boca para hablar, pero ahí fue cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Sus ojos eran enormes, imposiblemente redondos y de órbitas hinchadas. Arrojó un escalofrío de malestar por mi espina dorsal, pero lo ignoré. Ese niño podría ser capaz de liberarme. Oye. Siseé, apremiante. Oye, niño. ¿Puedes sacarme de aquí? El niño dio un paso adelante, ladeando su cabeza, pero manteniéndose en silencio. Sacudí las ataduras en mis brazos contra la silla. Libérame, por favor. No debería estar aquí, esto es un tipo de error. El niño me miró detrás de su máscara extraña y se paró directamente frente a mí. Se inclinó y su voz murmurante fue como seda mojada. Hiciste algo malo. Confundido, sacudí mi cabeza. ¡No! Esto es un error. No hice nada. De repente, los enormes ojos azules del niño se llenaron de tristeza. Oh, hiciste algo pero muy malo. Sacudí mi cabeza otra vez, ahora con violencia. ¡No! Lo siento. No lo recuerdo. Por favor, solo sácame de esta silla. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar de nuevo, un hombre irrumpió en la habitación. Era obseso y estaba vestido con un sobretodo. Su rostro canoso se veía deformado por una ira hirviente. Estaba sosteniendo una escopeta en sus brazos. No hice nada. Chillé, en un tono agudo, mientras él avanzaba hacia nosotros. No debo estar aquí. El gran hombre me ignoró y, en su lugar, tomó al niño y lo presionó contra la pared. El niño gruñó cuando su espalda golpeó el concreto y sus ojos se levantaron para encontrarse con los del hombre canoso. Sin emitir palabra, este sujeto alzó su escopeta, la empujó contra la frente del niño y le voló los sesos. Manchas de sangre salpicaron la pared a un mismo tiempo que la sorpresa me golpeó en el estómago como un puño de acero. Mis oídos resonaron y el tiempo pareció ralentizarse a medida que el niño sin cabeza se desplomaba sobre el suelo. La respiración volvió a mis pulmones y el tiempo pareció reajustarse. ¡Dios santo! Grité forcejeando contra las cuerdas. Mis ojos estaban inflamados por la impresión horrorífica. ¿Qué carajo? El hombre ignoró mis gritos. Se agachó y recogió al niño. Se colgó el cadáver ruinoso en su hombro y salió por la puerta. De inmediato, el pasillo se llenó de risas maliciosas, un coro de voces aullando de alegría. Cerré mis ojos.
Ese sonido me ensordecía conforme el terror absoluto llenaba cada uno de mis poros. Luego de unos momentos, la risa desapareció y abrí los ojos con cuidado, sin dar crédito a lo que había visto. Hola, me sobresalté cuando me di cuenta de que había otro hombre delante de mí. Estaba vestido con una camisa blanca de botones y unos jeans. Parecía estar en sus 30s. Sus ojos verdes eran opacos y sin vida, su cabello era marrón y corto, sus labios rellenos se inclinaban por las esquinas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Exclamé, y un nuevo temor se acumulaba en mi estómago como si fuese sangre caliente. El hombre cruzó sus brazos. ¿Así que tú eres el nuevo, eh? Sacudió su cabeza. Ustedes me dan asco. Las preguntas borbotearon de mis labios, pero él me silenció con un movimiento rápido de su mano, cortando el aire y demandando mi sosiego. Repasó la lengua por sus dientes con desdén. Parece que ya has visto parte de los horrores que residen en este lugar, ¿eh? Sí, puedo notarlo en tus ojos. Estás aterrorizado. ¿Lo demás no te parece tan malo ahora, o sí? En retrospectiva, has estado aquí por 5 minutos y ya te estás cagando en los pantalones. ¿Dónde estoy? Jadeé sin poder contenerme por más tiempo. ¿Qué es lo que quieren ustedes? El hombre cruzó los brazos detrás de su espalda. Apuesto que quieres irte de aquí. Apuesto que te gustaría volver a tu hogar, con tu familia, todo. Por favor, lo interrumpí. Sea lo que sea que les haya hecho, lo siento, en verdad lo siento, pero no lo recuerdo. El hombre rodó los ojos. No me hiciste nada a mí. Te lo hiciste a ti mismo. ¿En serio no recuerdas nada? Sacudí mi cabeza y sentí como las lágrimas me llenaban los ojos. Miedo líquido. El hombre me miró irritado. Esperaste a que tu esposa se fuera a trabajar, y luego fuiste al cobertizo y te colgaste. Estás muerto. El recuerdo se elevó en mi mente como un monstruo de pantano. Mis ojos se ampliaron. Por más que me hubiera gustado negarlo, tenía razón. Me había quitado la vida. El incidente penetró mi mente como un tren bala y me dejó tambaleándome. Soy Danny, por cierto, dijo el hombre, ignorando mi estupefacción. Y soy el segundo al mando aquí. Dirijo el proceso de orientación. Me gusta hacer esto rápido, porque estoy cansado de repetirle la misma cosa a ustedes, hombres que se matan, patéticos. Te doy una pregunta antes de que empiece. Me observó y luché por organizar mis pensamientos en algo cohesivo. Todo esto era horripilante. ¿Por qué me había quitado la vida? Repelí la niebla y el pánico, y la bruma de confusión empezó a disiparse lentamente. Había perdido mi trabajo. Sí, ese era el inicio. Presioné los ojos y forcé más recuerdos a emerger. Había perdido mi trabajo y estaba a punto de perder la casa. Mi esposa, Tess, lo descubrió e iba a dejarme. No tenía ninguna salida, no tenía ninguna opción. Mi despido había salido de la nada y no tenía muchos ahorros. Estaba en bancarrota, casi sin casa, y mi esposa me odiaba por eso. Había algo más, sí, es cierto. Me había estado engañando. Había visto mensajes en su teléfono mientras ella dormía y confirmé mis sospechas. Mi vida había sido degradada a nada y me había agotado las opciones. Humillado y avergonzado, decidí que la muerte era mi única salida. Oye, idiota, ¿tienes una pregunta o no? Dijo Danny chasqueando sus dedos en mi cara. Fui absorbido de nuevo por la realidad e hice la única pregunta que importaba. ¿Esto es el infierno? Eso es lo que siempre preguntan. Empezó a caminar de un lado a otro frente a mí. No. Esto no es el infierno. Tampoco es el cielo. Esta es la Granja Negra. Y no, yo no le puse ese nombre. Aquí es donde Dios envía a las almas que acabaron con sus propias vidas. Verás, Él no sabe realmente qué hacer con ustedes, y el diablo tampoco lo sabe. Hay gente genuinamente buena que se quita la vida. Parece cruel enviarlos al infierno por toda la eternidad debido a un momento de debilidad, ¿cierto? Personalmente, creo que Dios y el diablo se cansaron de discutirlo. Así que los envían aquí, a la Granja Negra. ¿Entonces Dios creó este lugar? Pregunté, sintiéndome más y más confundido. Danny escupió en el suelo, riéndose. Sí, en algún momento. Pero perdió el control cuando puso al cerdo a cargo. ¿Qué es el cerdo? Pregunté, inseguro de si quería saber la respuesta. Danny levantó una mano, molesto. Carajo, ¿me dejas terminar? Dios creó este lugar hace eones, puso al cerdo a cargo y lo hizo a un lado por un tiempo.
Y bien, mientras tenía la guardia baja, el cerdo decidió usar sus nuevos poderes para tratar de crear su propio mundo. Este desastre que ves a tu alrededor son los restos fracturados de aquel experimento. La granja negra solía ser mucho mejor, pero el cerdo quería que las cosas fueran diferentes. Quería crear su propia visión. Estas personas que ves, los monstruos, ellos son los intentos del cerdo por crear vida. En vez de copiar la tierra de Dios, estas creaciones horribles y con mutaciones están llenas de odio y pecado. Proliferan aquí, desvergonzados. Este lugar es caos. La granja negra es un circo de fenómenos y monstruos. Y es tu eternidad. El miedo hirvió en mis entrañas como aceite espeso. No. Este no podía ser mi fin. No creía en cosas así. Esto no era real. Me despertaría pronto y me daría cuenta de que solo estaba teniendo una pesadilla. Eso tenía que ser. Danny se paró frente a mí y me dio una cachetada suave. Oye, no te me pongas histérico. Aún no he terminado. Alcé mis ojos llorosos para ver los suyos. Danny sonrió. Pero igual puedes alimentar al cerdo. Mi respiración se empujó desde mis pulmones como vapor ardiente. ¿Qué significa eso? Danny abrió sus manos, aún sonriendo. Es tan simple como eso. Alimenta al cerdo. Si lo haces, existe la posibilidad de que te envíe de regreso a tu vida. ¿Y qué pasa si no lo hago? Tartamudeé. Serás enviado al infierno. Así que lanza una moneda si tienes una. Quédate aquí con nosotros o alimenta al cerdo. Si decides quedarte, te dejaré ir ahí afuera, mencionó, señalando la puerta. Pero déjame asegurarte, lo que te espera al final del pasillo, bueno, digamos que el infierno no es muy diferente. Tragué con dificultad, haciendo mi mejor esfuerzo por digerirlo todo. ¿Y por qué no me atrevería a alimentar al cerdo? Sea lo que sea que eso significara. Si había incluso un hilo de esperanza, entonces lo tomaría. Una eternidad en este lugar, la granja negra, ser enviado al infierno o alimentar al cerdo. Haría lo que fuera por una oportunidad para volver. Esta pesadilla hacía que mis problemas se vieran insignificantes. Danny levantó una mano antes de que yo pudiera hablar. Te dejaré reflexionar un rato. Volveré luego. Quiero alimentar al cerdo. Lloré, no queriendo pasar un segundo más en ese cuarto horrible. Podía escuchar una mujer gimoteando pasillo abajo, sus llantos aumentaban a medida que algo carnoso la embestía. Mi respiración fue dominada por jadeos breves y mi garganta ardía. Danny notó el ruido y sonrió. Suena muy mal, ¿no? Dijo suavemente mientras la voz de la mujer se quebraba por la agonía. Algo seguía arremetiendo contra ella. El sonido de la carne maltratada avivaba mi imaginación con horrores. Por favor, boqueé, sin aliento. Solo déjame alimentar al cerdo. No quiero estar aquí por más tiempo. Danny se alejó. Volveré luego. Disfruta tu tiempo a solas. Piensa seriamente sobre tu situación. Compara tus opciones. Y recuerda, tú mismo te hiciste esto. Y así de simple, se había ido, dejándome en el cuarto oscuro. Las lágrimas cayeron por mi cara. La mujer no dejó de gritar por horas. En algún punto, caí en un sueño semipleno. La oscuridad en el cuarto parecía oprimirme y mantuve mis párpados bien cerrados. Mi cuerpo dolía y mi garganta se sentía como un aro de fuego. La sed rastrillaba mi tráquea como si fuese vidrio afilado. Mis labios se sentían como papel arrugado. Mi cabeza retumbaba como un tambor. La habitación se sumergía dentro y fuera de mi atención y mi mente navegaba en la procedencia de los terribles sonidos que nunca acababan. Estaba perdido en una neblina, ignorante de que algo se estaba deslizando por la habitación, hasta que sentí un pinchazo afilado en mi dedo pulgar del pie. Sacudí mi aturdimiento conforme el dolor se encendía en mi pie desnudo. Grité y traté de moverme, pero mis ataduras me mantuvieron quieto. Recuperé el enfoque de la habitación mientras sentía la sangre fluir sobre mis dedos. Miré a la fuente del dolor y sentí un grito escalar por mi garganta. Había un hombre sin brazos mirándome. Se escurría por el suelo como un gusano. Su cabeza calva estaba sucia y tapizada en costras. Sus piernas habían sido amarradas con alambre de púas, obligándolo a serpentear su cuerpo para moverse. Sus ojos no tenían párpados y eran grandes, dos orbes blancos inyectados de sangre fijadas en mí con una intensidad hambrienta. Sus dientes habían sido removidos y reemplazados por tornillos largos, los cuales sobresalían de sus encías como una formación rocosa deteriorada.
Alrededor de su cuello tenía una correa de cadena, que seguí por el piso y hacia la puerta abierta. El extremo de la correa era sostenido por un hombre alto y desnudo. Su cuerpo era flácido y lampiño, recubierto en costras similares a las de su mascota. Se había puesto una bolsa de tela mugrienta sobre su cabeza, escondiendo la mayoría de sus rasgos a excepción de un ojo rojo que se asomaba por una abertura. Se me quedó viendo. Su respiración era pesada y dificultosa. Mientras el hombre sin brazos se arrastraba hacia mí de nuevo, su amo comenzó a tocarse. Grité cuando la boca armada con tornillos me volvió a morder. «Aléjate de mí. Basta». Le grité, horrorizado. Traté de patear al hombre, esforzándome por evitar sus dientes de metal filoso. Azoté su cabeza con mi talón y él se quejó cuando su cabeza rebotó contra el suelo. Al sujeto con la bolsa se le escapó un gemido, y aparté mi rostro cuando miré que una sustancia negra se rociaba en el suelo. Las cadenas repiquetearon y me giré, viendo cómo los dos se iban. El hombre sin brazos fue arrastrado desde su cuello. Observé lo que el sujeto con la bolsa había expulsado, y vi un charco de hormigas muertas. Vomité sobre mí mismo, una cortina espesa y semisólida de bilis y baba. «Sáquenme de aquí». Vociferé mientras algunos hilos de vómito se colaban por mi mentón. «No pertenezco aquí». Escuché a los dos hombres retirarse por el pasillo, el claqueteo era acompañado por el sonido rasposo de la carne siendo deslizada en el concreto. Grité de nuevo, pero sabía que nadie iba a ayudarme. Escupí flema y bilis en el piso, frunciendo la boca por su amargura. Me obligué a calmarme. No fue fácil. Luego de un tiempo, escuché a alguien más acercarse. Me encontraba en un estado de calma miserable, pero el ruido me despertó de mi trance. Los músculos en mis brazos ardían por haber estado atados tanto tiempo, y los estimulé desesperadamente intentando prepararme para cual fuese el horror que entraría por la puerta. Los pasos se acercaron más y una mujer llegó a la habitación. Se detuvo en el marco de la puerta y me miró. Uno de sus ojos no era más que un agujero en su cráneo. Su cabello lucía andrajoso y salvaje, una maleza de color castaño asemejándose a un nido olvidado. Su piel, pálida y sucia, estaba vestida en harapos. No pude adivinar cuántos años tenía, pero se percibía madurez en su único ojo bueno. ¿Sigues pensando?, preguntó. Su voz era frágil. ¿Qué? Dio un paso adelante. ¿Sigues tratando de decidir si vas a alimentar al cerdo o no? La miré con cautela. Sí, así es. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Alguna vez estuve en donde tú estás ahora, dijo. Tratando de decidir mi destino. No podía creer que esto era lo que pasaba luego de nuestra muerte. No era lo que me habían enseñado, la religión no me advirtió sobre este lugar. Probé mis ataduras de nuevo antes de hacer la pregunta. ¿También te quitaste la vida? ¿Eres una persona como yo? ¿No eres una de esas creaciones? Ella resopló. Aunque me rompe el corazón que tengas que preguntar, palpó el agujero en donde su ojo debería estar, puedo entender tu recelo. Sí, hice eso. He estado aquí por un largo tiempo. Pero esa fue mi decisión. Decidí aventurarme aquí. Hice una seña con mi cabeza hacia la puerta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es todo esto? Ella exhaló con dificultad y se inclinó contra la pared. Ni siquiera puedo empezar a describir este lugar. No es como nada que hayas visto antes. Caminas por ese pasillo y le das la cara a... Eso, y. Tragó saliva. Tendrías que verlo para comprender. ¿Qué tan malo es? ¿Por qué todas estas personas deformes están matándose entre sí y lastimándose? Dejó que el reverso de su cabeza se reclinara en la pared. Te tomaría años poder entender este lugar en su totalidad. Años que no tienes. Ahora mismo, debes hacer una elección. Quedarte o alimentar al cerdo. Me dicen que el infierno es peor que aquí, pero no podría decirte que le lleva mucha ventaja. Los monstruos y los que se quitan la vida merodean la granja negra, matando, violando, brutalizando, y luego te despiertas y te preguntas cuánto tiempo podrás sobrevivir antes de que algo más te mate. Es un ciclo eterno. Entonces, ¿por qué te quedaste? Insistí. ¿Por qué no optaste por alimentar al cerdo? Ni siquiera sé lo que eso significa, pero yo haría cualquier cosa para regresar. No me puedo quedar aquí. En verdad no puedo. Sonrió con tristeza, mirándome. ¿Por qué? ¿Por qué elegí esto? Es simple, en realidad. Soy una cobarde. Fui una cobarde mientras estaba viva y soy una cobarde en la muerte.
Cuando llegó, cuando el momento se presentó, decidí quedarme aquí. No sabía qué me esperaba afuera. Se redujo a una simple elección alimentada por mi propio miedo. ¿Qué es el cerdo? ¿Qué te hace? Continué. De repente, se volteó para irse. Me temo que tendrás que averiguarlo por ti mismo. Pero déjame advertirte. Piénsalo bien antes de tomar una decisión. A veces, sufrir tu miedo es mejor que sufrir por la eternidad. Sé valiente. ¿Qué hago? Exclamé, sacudiendo mi silla mientras ella se iba de la habitación. Hizo una pausa y lanzó una última mirada sobre su hombro. Su ojo recorrió el cuarto y su voz descendió a un murmullo. Alimenta al cerdo. Y con eso, se fue. Me senté en silencio una vez más. Mi mente daba vueltas, considerando mis opciones desesperadamente. Aún no podía entender del todo la situación en la que me encontraba. Era demasiado, muy ensordecedor. El otro lado de la muerte no tenía que haber sido así. No sé qué era lo que había esperado, pero no había sido esta pesadilla. Las preguntas inundaban mi mente como olas frías en torno a un barco hundiéndose. ¿Cómo se supone que iba a tomar una decisión cuando no estaba al tanto de las consecuencias de mis acciones? Este lugar, la Granja Negra, no podía quedarme aquí. Pero ¿y si me enviaban al infierno? Si no regresaba a casa, me sacarían de la sartén para ser arrojado al fuego. Mi existencia estaría condenada por siempre a una desdicha sin fin. Pero aquí había personas como yo. Aquellos que se quitaron la vida. No todo era monstruos y asesinos mutilados. Quizá podría ocultarme con ellas, tratar de crear juntos una existencia pasable. Eso sin duda sería mucho mejor que ser enviado al infierno. No iba a ser así como pasaría mi eternidad. Me negaba a que lo fuera. Si había tan siquiera la más fina hebra de esperanza, la usaría. No quería vivir cuestionándome sobre lo que pudo haber sido. No quería ser atormentado por la duda. Iba a alimentar al cerdo y aceptaría cualquier cosa que el destino eligiera. Cuando saqué mis conclusiones, esa era la única opción aceptable. Iba a alimentar al cerdo. Oye. Hola. Danny. Llamé, retorciéndome en mi silla. He tomado mi decisión. Danny. Luego de un par de segundos, escuché pisadas en el pasillo. Danny caminó por la puerta con una expresión de fastidio en su cara. Ya lo decidí, dije. Voy a alimentar al cerdo. Suena a que en serio lo pensaste desde que te dejé, comentó sarcásticamente. Lamí mis labios. Tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Estuve en tu lugar. Mi elección fue otra. Mis ojos se ampliaron y Danny envolvió mi cabeza con una tira de tela delgada, cegándome. Tomé tanto aire como pude, pero cada pulmón se sintió vacío. Sentí que Danny me liberó de la silla y mi cuerpo se alivió conforme mis músculos entumecidos se deshacían de la presión. Cavé mis dedos en mi espalda y me masajeé oyendo mis huesos crujir. Mantén tu vendaje puesto y sígueme, dijo Danny, levantándome. Mis piernas temblaron cuando sostuvieron mi peso. Mis muslos se estremecieron luego de perturbar su posición esculpida. Estiré mis manos a tientas frente a mí y encontré el hombro de Danny. Posé mi mano en él mientras caminábamos afuera del cuarto. A medida que entrábamos al pasillo, fui recibido súbitamente por sonidos que no había advertido antes. El metal tintineando, un sonido duradero de carne desgarrándose, algo vomitando, estos sonidos cobraron vida en mis oídos, pintando la oscuridad ante mis ojos con escenas imaginarias de depravación. Me aferré al hombro de Danny, trastabillando detrás de él con mi corazón atronando. Oí que algo nos seguía el paso, pero Danny no parecía darse cuenta. O, si lo hizo, no le importaba. La carne abofeteaba el concreto a meros centímetros detrás de mí, y, de repente, sentí un aliento caliente en mi nuca y el clic de una lengua húmeda saboreando las encías. Va a alimentar al cerdito, ¿no es cierto? Fue el susurro de algo en mi oído. Sentí que una forma se presionaba contra el reverso de mi cabeza y traté de no pensar en lo que podría ser. Estaba mojado y viscoso y oía esa cosa reírse. Él es un cerdito hambriento. Asegúrese de que quede satisfecho, ¿está bien? Susurró la cosa otra vez. Su voz grave y como nada que había oído antes. Era como una serie de gruñidos y gemidos que desembocaban en un tono de voz roto. Por suerte, escuché cómo la cosa retrocedió y continué siguiendo a Danny. Él permaneció silencioso mientras caminábamos y podía sentir fluctuaciones en el aire.
El calor espeso dio paso a una temperatura más fresca, casi placentera, pero luego siguió decayendo hasta que me dejó temblando violentamente en contra del frío. No podía ver nada, pero sentí una brisa en mi cara, como si estuviéramos afuera. No oí que Danny abriera ninguna puerta, pero nada en ese lugar transcurría de modo natural. Más bien, te daba la impresión de que la realidad se tornó borrosa y se diluyó sobre sí misma, como rollos de películas mezclándose entre sí. Mis dientes chasquearon hasta que fui azotado por un calor intenso y jadeé. Me tropecé en mis propios pies, mientras el terreno cambiaba y ahora parecía estar caminando sobre acero cálido. Mis oídos se colmaron del quejido de calderas abrasadoras y los engranajes de maquinaria en funcionamiento. No podía verlo, pero sentí que me encontraba en medio de una extensión vasta. Olí cenizas y saboreé la inmundicia en mi lengua. El sudor no tardó en formarse por mi columna. De pronto, choqué con Danny porque se detuvo. Retrocedí unos pasos y susurré mis disculpas. Pude sentir movimiento frente a nosotros, el rugido de cadenas y un estallido inusual contra el suelo metálico. Y otra cosa, un bufido. Entonces el cuarto se infestó con el chillido ensordecedor de un cerdo inmenso. Tapé mis oídos. Mi cabeza era taladrada por el gemido agudo. Apreté los dientes mientras el sonido hizo eco contra el metal y se fundió en una sucesión de bufidos y gruñidos. Sonaba absolutamente descomunal. He traído otro, anunció Danny, y pude distinguir un tinte ligero de respeto en su voz. Quiere alimentar al cerdo. Esperé, aguardando una respuesta. La venda sobre mis ojos aún confinaba mi vista a la oscuridad. Me di cuenta de que mis rodillas estaban temblando y mi espalda se había empapado de sudor. Mi pánico era tangible. Si eso es lo que deseas, dijo Danny y sentí con mi mano que hizo una reverencia. Aparentemente, una especie de conversación había acontecido, y Danny tomó mi muñeca y me empujó hacia adelante. El cerdo te necesita más cerca, indicó. Mi cuerpo completo tembló y mis rodillas se plantaron en su lugar. Despojado de mi visión, levanté mis manos para poder orientarme, sacudiéndome el mareo que el calor y las cenizas me provocaban. Sentí que iba a vomitar, mi estómago se ondeaba como un mar muerto. No sabía en dónde estaba o qué horror me deparaba. Me sentía perdido y diminuto, embarrando la tela con la salpicadura fresca de mis lágrimas. Por favor, supliqué. Déjame ver lo que está pasando. Danny se había colocado detrás de mí, empujándome. Guió mis manos hasta algo mientras caminábamos al unísono. Incluso con la venda en mis ojos, podía ver una masa gigante de oscuridad ante mí. Era un punto de negro en un lienzo ya oscurecido. Caminando, fui asaltado por un olor espantoso y me atraganté, girándome. El agarre de Danny se hizo más fuerte y me obligó a continuar. Podía sentir algo justo frente a mí, una masa viva de carne. El olor se agravó a un nivel despreciable y me atraganté por segunda vez. Pronto, el aire caliente comenzó a embestir mi cara, una explosión de calor que llegaba en ráfagas breves. Y luego el cerdo chilló directamente frente a mí. Esa era la fuente de la oscuridad en mi visión dificultosa. Una criatura gorda y titánica que llenaba mis sentidos con cada respiro que liberaba sobre mi cara. Danny levantó mis manos y ahora yo estaba tocando el hocico de la bestia. Me eché hacia atrás de inmediato, pero Danny empujó mis manos de vuelta. Su pelaje era rígido y quebradizo, y, mientras mis manos temblorosas exploraban su nariz, el tamaño del animal se me hizo evidente. Era gigantesco y tuvo que haber pesado más de 1 tonelada. Su carne se contoneó bajo mis manos sudorosas y abrió su hocico un poco. Mis dedos se enroscaron en los dientes del tamaño de cuchillos de cocina, y me di cuenta de que su boca era absolutamente cavernosa. El cerdo chilló de nuevo y escuché a sus pezuñas pisotear el suelo. Sonaba como truenos desencadenándose en un campo abierto a la mitad del verano. Quítame esta venda, por favor, supliqué. Mis piernas se volvieron gelatina. Danny había retrocedido un poco y oí reverencia en su voz. No te conviene que haga eso. Salté cuando el cerdo me dio un empujón con su nariz, sintiendo ese círculo húmedo de carne aplastarse contra la totalidad de mi cara. Alimenta al cerdo, me ordenó Danny, y su voz ahora se oía como metal frío. Tomaste tu decisión. Ahora afróntala. Es la única oportunidad que tienes para volver. O quizá el cerdo odiará tu sabor y te enviará al infierno. Solo hay una forma de descubrirlo. Mis ojos se abrieron de par en par bajo la tela. O odiará mi sabor. Métete en su boca. No, no. La voz de Danny se fortaleció. Métete en su boca y no pares hasta que haya terminado contigo.
Por favor, supliqué, volteándome hacia la voz de Dani, palpando ciegamente mi alrededor. Tiene que haber otra manera, no me hagas hacer esto. Me había convertido en una maraña de mocos y lágrimas. Mis palabras borboteaban con la inexperiencia de la de un niño. Dani dio unos pasos adelante y me hizo postrarme ante el animal. Hazlo. Esto fue lo que decidiste. Todo acabará pronto. Es tu única oportunidad. El cerdo respiraba contra mi cara, su hocico estaba a centímetros de mí. El olor y el calor que emitía me hizo querer vomitar de nuevo, pero lo contuve. Esto era una locura, no podía estar pasando. Mi mente se retorció en el caos y miedo. Tenía que haber otra manera. No podía hacer esto, no podía hacer esto. Las palabras de la mujer me llegaron en medio de un lapso de calma. A veces, sufrir tu miedo es mejor que sufrir por toda la eternidad. Sé valiente. Esta era mi única oportunidad para volver al mundo de los vivos. Había cometido un grave error al quitarme la vida. Si podía volver y cambiar mi vida, no tendría que pasar una eternidad aquí. Podría cambiar mis decisiones, asegurarme un puesto en algún otro lugar. Un lugar épicamente alejado del cerdo. Dios, por favor, susurré, dando un paso adelante. Si puedes escucharme, por favor, apiádate de mí. Mis manos temblorosas se aferraron de su pelaje. Lo sentí inclinar su cabeza y abrir la boca. Estaba esperándome. Su aliento espeso y caliente me rociaba las fosas nasales. Era ahora o nunca. No había vuelta atrás. Lentamente, tomé sus colmillos y trepé en su boca. Apretando mis dientes, empujé mi cuerpo hacia adentro más allá de mis rodillas. El cerdo levantó su cabeza y caí sobre mi estómago, pudiendo sentir su lengua aplicar presión en mi cuerpo. Había saliva y moco que goteaban a mi alrededor, y el calor era tan penetrante que casi me desmayé. Mis rodillas se frotaron en sus dientes frontales conforme recuperaba mi postura. Llorando, aterrorizado, me estiré y encontré más dientes. Todo mi cuerpo estaba empapado en viscosidad y sollocé en mi camino por su dentadura, expectante. Pero el primer mordisco se precipitó sobre mí con una ligereza casi mecánica. Grité bajo una pena demoledora mientras mi cuerpo fue comprimido entre sus dientes masivos. Escuché a una de mis piernas quebrarse al instante y sentí un hueso mojado salir a través de mi piel. Temblé violentamente, conteniendo los espasmos del trauma. Su lengua me empujó y me perforó el hombro. Un pilar caliente me había masticado la clavícula. Mis ojos sobresalieron de sus cuencas y vomité agresivamente, habiendo perdido el control sobre mí mismo. Seguí arrastrándome, gritando, con mis ojos sanguinolentos proyectándose hacia cada rincón, me eché adelante y busqué soporte con mi brazo sano. Apreté mis dientes, delineados con sangre, mientras mis dedos envolvían algo sólido. El cerdo me mordió de nuevo. Su lengua giró mi cuerpo para que sus molares pudieran tronar mis rodillas. Presioné mis dientes con tanto vigor que se agrietaron. Aun cuando el dolor ennegreció por completo mi mirada, mis alaridos me forzaron a mantener abiertos los ojos. «Vamos, asqueroso. Vamos», supliqué. Mi cabeza parecía que iba a estallar y el cerdo me mordió una vez más. La sangre explotó desde mi boca con un jadeo enérgico. Me había atravesado el estómago, moliendo mis entrañas en la forma de fideos inflamados. La oscuridad me consumió y el trauma de mi cuerpo se había generalizado tanto que no pude hacer otro sonido. En mis últimos momentos de lucidez, hizo temblar su lengua hasta que me deslizó por su garganta. Oscuridad. Cayendo, sofocándome. Quería gritar. Calor. Un calor tan intenso que pensé que podría derretirme. Estruendos. Algo estaba martillando el metal. Colores e imágenes navegando tan rápido que ni siquiera podía distinguir formas. La sangre se coló por mis ojos. Sentí que podía estar cayendo por siempre. De repente, mis ojos se abrieron y caí. Mi aliento volvió a mis pulmones tras un respiro de pureza. Mi cara rebotó contra el piso de madera y lloré cuando sentía mi nariz romperse. Saboreé sangre y vi estrellas. Había dejado de caer. Tenía un aro de escozor alrededor de mi garganta y me sentía imposiblemente sediento. Estaba acostado en el suelo. Abrí mis ojos con lentitud y la oscuridad empezó a desaparecer como la niebla de la mañana bajo un sol caliente. Los colores se mezclaron y las formas se enfocaron. Estaba en mi cobertizo. Alcancé mi garganta y palpé la fuente del dolor. Era la cuerda con la que me había ahorcado, pero estaba cortada, liberándome de la muerte. El alivio me llegó con ondas sobrecogedoras de agradecimiento. Me encogí en el suelo y las lágrimas cayeron de mis ojos en la madera sucia.
Mi cuerpo tembló, intacto, mientras sollozaba. Había sido perdonado. Estaba vivo otra vez. Desde mi lugar en el suelo, miré hacia arriba. Mi voz se quebró. Gracias, Dios. Oh, gracias. Te prometo que arreglaré las cosas, lo arreglaré todo. Me sumí en otro período de llanto incontrolable. No sé cuánto transcurrió hasta que me levanté. El tiempo pareció estirarse por una eternidad. Mi mente se rehusaba a reconstruirse, los horrores de lo que había visto aún me aplastaban. Pero sabía que haría todo lo que pudiera para sacarle el mayor provecho a mi vida. Iba a vivir cada día al máximo. Me entregaría a ayudar a otros durante sus momentos más oscuros. Me acercaría a tantos decepcionados de la vida como pudiera para salvarlos de lo que les espera al otro lado. No quería que nadie más presenciara los horrores del quitarse la vida. No quería que nadie más tuviera que alimentar al cerdo. Un hombre fue a un hotel y se dirigió a la recepción para registrarse. La señora que atendía le dio su llave y le comentó que en el camino a su habitación, había una puerta sin número, que estaba cerrada y que a nadie le estaba permitido entrar. En especial que tampoco debían mirar adentro del cuarto, bajo ninguna circunstancia. El sujeto siguió las órdenes de la recepcionista y se fue directo a su habitación. La siguiente noche, su curiosidad no lo dejaba en paz, así que decidió ir a revisar esa puerta sin número. Cruzó el pasillo y llegó al cuarto. Trató de abrir la perilla, desde luego estaba cerrada. Se agachó y miró por el cerrojo. Sintió una brisa fría en su ojo. Lo que vio fue simplemente una habitación común y corriente como la de él, pero en la esquina de esta, había una mujer cuya piel estaba completamente blanca. Estaba recargada con su cabeza contra la pared. El tipo se confundió un poco. Estuvo a punto de tocar, pero decidió no hacerlo. Esta decisión salvó su vida. Se retiró y volvió a su cuarto. Al día siguiente, volvió a la puerta sin número y volvió a mirar por la rendija de la perilla. Esta vez solo veía rojo. No podía hacer nada más que ver solo un color rojo que no se movía. Pensó que tal vez la gente del cuarto lo había descubierto y que probablemente habían tapado la mirilla del otro lado con algo rojo. Para este punto, el sujeto fue con la señora a preguntarle y calmar su curiosidad. Ella suspiró y preguntó, ¿miraste por la mirilla de la puerta? Él le contestó que sí, a lo que ella le comentó, supongo que puedo contarte la historia. Hace tiempo un hombre asesinó a su esposa en esa habitación y desde entonces el espíritu de esa mujer merodea ese lugar. Pero esta gente no era ordinaria, tenían la particularidad de que su piel era completamente blanca, lo único que les resaltaba era que sus ojos eran rojos. Ya van más de 2 horas en las cuales solo he estado aquí, acostado e inmóvil. Acaban de dar las 5:35 am y no puedo hacer nada. Te digo que es lo peor. Me encuentro en la misma habitación que mis padres. Ellos no me quitan los ojos de encima, todo lo que puedo hacer es limitarme a no llorar, ni gritar. Sus miradas están fijas en mí y tienen los labios abiertos. El aire está impregnado con el aroma de la sangre y yo no puedo moverme del miedo. Sucede que, en el instante en el que dé el más mínimo indicio de que no duermo, voy a estar totalmente jodido. Moriré, y no habrá nadie que pueda salvarme. He tratado de pensar en alguna forma de escapar, pero la única posibilidad sería correr tan rápido como pueda, salir de la casa y gritar para que alguien me ayude, confiando en que mis vecinos me escuchen. Demasiado riesgo, pero si permanezco aquí voy a morir de todos modos. Solo espere que despierte y contemple su obra maestra. Seguro que te preguntas de qué estoy hablando, voy a explicarte lo que me ocurrió esta madrugada. Hará unas 3 horas, cuando oí gritos que provenían del otro lado de mi casa. Salí de mi habitación para ver qué pasaba, cuando sentí unas ansias repentinas de orinar. En lugar de seguir mis instintos e investigar, pasé al baño primero. Ahora sé que mi estupidez me habría matado. Pero eché un vistazo desde la puerta del baño, justo cuando terminé con mis necesidades. La sangre inundaba el suelo. Asustado, corrí a mi habitación para meterme debajo de las sábanas. Intenté dormir de nuevo, como si todo aquello no fuera más que un sueño lúcido o algo por el estilo.
Escuché que la puerta del baño se abría. Como el chico miedoso que soy, atiné a mirar desde mi cama lo que sucedía. Noté que algo arrastraba los cuerpos de mis padres, muertos. Algo que no era humano, semejante a un cavernícola. No tenía pelo y al parecer, tampoco ojos, andaba encorvado a causa de una gran joroba. Este ser era más astuto que cualquier animal común. Y era consciente de las cosas que hacía. Acostó a mi papá en un lado de la cama, mirándome. Después sentó a mi mamá en una silla, al otro lado de la cama, acomodándola para que me mirara también. Empapó las garras en su sangre y las llevó hacia la pared, dibujando una especie de símbolo, como una firma macabra, marcando lo que para él debía ser obra maestra. Y para finalizar escribió algo que, en la oscuridad, no pude leer. Entonces se metió bajo mi cama, listo para abalanzarse sobre mí en cuanto me despertara. No he logrado leer el mensaje desde entonces, sin embargo, la luz del sol empieza a iluminar el dormitorio. Tengo el presentimiento de que no debería leerlo, mas no puedo resistir el impulso. Son 4 palabras solamente. Sé que estás despierto. Recuerdo aquella noche por encima de cualquier cosa, de hecho lo hago todos los días desde entonces. Recuerdo que todos mis amigos y yo, estábamos reunidos en casa de Sara. Nunca me consideré un amigo entregado, me daba pereza asistir a esas reuniones pero estando ella nunca faltaba. Esa noche nos habíamos reunido porque habían anunciado un evento astronómico del cual mis amigos conocedores de mi debilidad por estos fenómenos me habían invitado, aunque nunca dieron detalles, solo me adelantaron eso, que era un evento astronómico único. Ya habían planeado que faltando 1 hora para el evento iríamos a un viejo hotel abandonado muy cercano al lugar y el cual contaba con una azotea. La verdad todo pintaba muy bien, todos bromeábamos, se sentía un ambiente optimista muy agradable. Estuvimos en casa de Sara hablando de todo tipo de cosas de las que hablaría cualquier chico de nuestra edad sin ningún tipo de preocupación. Pasadas las horas ella se hace a un lado y me pregunta de forma personal: ¿cuánto valoras las personas? Por primera vez en mucho tiempo, alguien me había hecho tener esa sensación que solo podía generar una pregunta tan profunda como esa. Su rostro transmitía mucha seguridad al pronunciar esas palabras al punto de sentirme un tanto incómodo y más por el hecho de que aquellas conversaciones entre amigos resultaban ser siempre muy banales. Las valoro según su mérito, respondo con decisión aunque un tanto absorto al principio. Ella se reclina en su silla, con mano en el mentón y el ceño fruncido miro hacia la bóveda celeste, denotándose juiciosa y analítica ante tan vacía respuesta. Pasados unos pocos segundos ella vuelve a encararme con la misma decisión con la que había hecho la pregunta anterior, y me hace otra interrogante. ¿Has echado de menos a alguien alguna vez? Justo después de que ella pronunciara aquellas palabras, todo lo que estaba a la vista se tornó oscuro. Un gran apagón se había hecho presente dejando aquella conversación a medias. Al principio sentí mucha frustración y decepción por razones evidentes, pero el contagioso entusiasmo imperante en el lugar me hizo volver en sí, pues todos en el grupo vimos aquella situación idónea para marcharnos al hotel del que me habían hablado, pues los astros son más visibles sin las luces artificiales de la ciudad. Ya mientras caminábamos rumbo a aquel lugar pude ver de primera mano el alcance del apagón, parecía que era en toda la ciudad. Desde este punto se sentía todo más surrealista y siempre que lo recuerdo no habían más personas que nosotros. Más adelante mientras avanzábamos sentí como alguien me sujetaba la mano derecha, esta se sentía suave pero a la vez fría, aunque de alguna forma lograba ser cálida. Supe de inmediato que era ella, o eso pienso todo el tiempo, sin embargo no volteé. Es extraño, ella nunca fue así conmigo, pero algo me dice que esto siempre fue así. Noté varias sombras oscuras a lo lejos que siempre asumía de forma inconsciente que eran simples objetos inanimados, pero es solo una acotación que cobra importancia cuando rememoro. Poco tiempo después nuestros jóvenes y rebeldes corazones hacían acto de presencia en aquel lúgubre lugar, donde se supone veríamos aquel fenómeno celeste, o al menos eso pensé. Con expectativa e inocencia poso mi mirada en las estrellas, ella aún no me soltaba.
Sobre mí sentía muchas miradas, miradas oscuras que escondían tras suyo las más horribles intenciones, pero de entre todas había una que resaltaba, no por su pesada energía, muy al contrario, esta era una mirada afectuosa que me transmitía mucha calidez y seguridad, una que ya conocía. Era esa la mirada que me hizo voltear, y fue cuando la vi a ella observándome directamente a los ojos con mirada firme y decidida, aunque a la vez dulce e inocente. Fue en ese momento que lo comprendí, aunque ya era tarde. Me giré hacia donde estaban los que por mucho tiempo pensé eran mis amigos, irreconocibles y expectantes como quien observa morir al ganado. Uno de ellos con revólver en mano apunta hacia nosotros y sin piedad jala del gatillo. Al instante se escucha una detonación. Recuerdo ver su rostro desvanecerse entre restos de sangre, mientras venía a mi cabeza aquella pregunta. Ya cuando posaba mis brazos sobre su cuerpo se escucha una última detonación. La vida es frágil, pero a veces no lo es tanto, no como yo quisiera. Mi cuerpo yace inerte en la cama de un hospital desde hace mucho tiempo. Siento que han pasado unos cuantos meses, pero a juzgar por la voz ya madura de mi hermano menor creo que han pasado décadas. Desde aquella noche, veo todo oscuro y de forma recurrente tengo la misma pesadilla mal formada por el tiempo. Hace ya un par de días, empecé a hablar con una chica de la cual me hice muy amigo. Pero el único tipo de contacto que tuve con ella fueron mensajes por una red social. Me olvidé de nombrarlo, ella se llama María. Todo bien hasta que la invito a venirse para mi casa, ya perdí la cuenta de las veces que se lo pedí. Por alguna razón que no sé, siempre que se lo pregunto, responde con un no cortante. Eso no importa, lo importante es que empecé a descubrir actitudes medio raras de ella, como si no fuese una humana realmente. Habla como muy robótico, digamos, no tiene entusiasmo para hablar, como si fuese completamente aburrida. El otro día estaba aburrido, así que, aunque sintiéndome un poco ridículo, revisé su perfil. Otra cosa rara que tiene es que en su perfil, muestra casi nada de actividad, es distinta a la mayoría de las personas que publica hasta cuando está en el baño. Porque no tiene completamente nada de actividad. Pero lo que más me llama la atención, es que yo, soy su único supuesto amigo. No sé por qué me agrada de tal manera, quizá porque es rara, distinta, no sé. Sigo intentando de convencerla para que venga a mi casa, pero fracaso. Llegó un momento en el que dejé de insistirle, ya había perdido la esperanza. Hasta que un día me preguntó dónde vivía, yo, obviamente le contesté con mi dirección correcta, para que me conteste en una hora voy para allá. Yo, feliz de la vida, lo había conseguido, pero después, me arrepentí de darle mi verdadera dirección. Estaba tan ansioso que me fijé nuevamente en su perfil. Me di cuenta de que había comentarios de otras personas hacia ella. No logré leer todos, pero recuerdo que la mayoría decían, que Dios esté contigo, u otros más negativos, como demonio, vete y nunca vuelvas. Me sentí mal por ella, ¿será por eso tan fría? Pensé. No sé por qué, la busqué en internet, María Rivera, puse en imágenes y no sabía si lo que estaba viendo era real o solamente era una imagen trucada, pero estaba ella, María, la chica que iba a venir a mi casa en menos de media hora, en muchas fotos, en el rincón de una oscura habitación, llorando, con ropa muy sucia y gastada. Un fuerte escalofrío recorrió toda mi espalda, la primera reacción que tuve fue cerrar con llave todas las puertas de mi casa, cerré las ventanas, y volví a mi computadora, a analizar con más profundidad las imágenes, para ver si eran reales. No tenían ningún detalle como un error de modificación, lo que me hizo asustarme todavía más. Abrí el perfil de María otra vez, con la mala suerte que tengo, me di cuenta de que al revisarlo anteriormente, me salteé la parte donde dice cuándo fue creada la cuenta. Fue creada el 15 de agosto, en el mismo día que la conocí. ¿Coincidencia? No creo. Escucho golpes en la puerta de entrada, pegué un salto de mi silla y fui a esconderme debajo de mi cama. No sé cómo, pero tiró la puerta de una patada. Escucho sus pasos que se dirigen hacia mi habitación, empiezo a llorar, luego de ver sus ensangrentados pies al lado mío. Por favor, vete, me arrepiento, lo juro, no te volveré a molestar, pero vete. Escucho su voz por primera vez.
Sé que estás ahí, sal de ahí de una buena vez. Su voz, no es para nada agradable ni dulce, todo lo contrario, era como un pedido de auxilio, totalmente afónica. Decidido, salgo de debajo de mi cama, aceptando que no tengo ninguna posible escapatoria. Me levanto con los ojos cerrados, siento su respiración, y su mano en mi espalda, abro los ojos. Y no hay nada. Me pregunto si escapó, si se escondió en algún lado, pero no la encuentro. Me fijo en el comedor, la puerta está intacta, siento náuseas, después, todo se puso negro. Me estoy despertando, en mi cama, mi papá está al lado mío, me dice que me encontró tirado en medio del comedor de mi casa, luego de media hora me desperté. Asustado por cómo lo tomé, le conté detalladamente lo que me había pasado, cómo creí que reaccionaría, me dijo que debía estar alucinando por tantas horas seguidas de computadora. Con su respuesta, me deja tranquilo, me dice que todo estará bien, y se va hacia el trabajo. Por fin, me calmo, intento dormir, pero no puedo. Porque sé que María, no fue un sueño, estoy seguro que fue real. Y más razón me doy, cuando la veo igual que en internet, con ropa gastada, lastimada y sucia, en el rincón de un cuarto oscuro. Mi cuarto oscuro. Llevaba ya un buen tiempo sin trabajo. El último había terminado siendo un desastre claro, hablando dentro de lo políticamente correcto, el ambiente y los empleados de aquel lugar, sobre todo los últimos fueron sumamente insoportables, estresantes y bueno como decirlo algo mundanos, me trataban como un demente, un animal y pues solo fue cuestión de tiempo hasta que aquella situación me llevara a tomar una decisión, y vaya que fue un gran desahogo para mí. Decidí que dejarlo fue lo mejor, aunque, formalmente nunca presenté carta de renuncia, y a raíz de aquella decisión perdí mi domicilio, mi casa pero a pesar de todo no me arrepentí de haberla tomado, sentí que así debía ser pues estaba dispuesto a renovar mi vida, y sí, vivo solo, pero ya ni recuerdo desde cuándo, no me juzguen soy alguien en constante movimiento, no tengo tiempo para esas cosas. Después de lo que pasó estuve gran parte de mis días vagando por la ciudad lo cual siempre lo vi como una forma de escapar de la presión laboral y distraer mi mente, pero claro esta vez era diferente. Tiempo después conseguí un lugar donde solicitaban empleado, era un restaurante de clase alta ubicado al este de la ciudad en un centro comercial con mucha afluencia de personas era perfecto para mis aspiraciones, debido a esto contaba con una muy buena paga, y ni hablar de la propina, así que después de pensarlo un rato y de unas turbias diligencias para conseguir de vuelta unos documentos personales, no renegué de esta oportunidad y logré que me contrataran. Allí me desempeñaba como camarero y no lo niego me empezaba a sentir bien, supongo pero al igual de cómo se sentiría un tiburón en una pecera, es que no acostumbraba a tener empleos tan formales y además sentía que había dejado de lado mi esencia. A partir de ese momento en adelante, todo transcurrió como debía, me estaba yendo fenomenal, mis ahorros incrementaban así como la confianza con el personal. Una semana después ya había logrado rentar un apartamento que me concedió un poco de privacidad y libertad, parecía que iba encaminado a recuperar mi bienestar personal. Pero cierta noche mientras volvía del trabajo empecé a tener esa profunda sensación de estar siendo seguido y observado. El bus me dejaba a tan solo 2 manzanas de casa pero aquella sensación me hizo alcanzar un pico estrés tal, que tuve que caminar más rápido de lo normal para llegar, traté de no voltear bajo ninguna circunstancia pues sea lo que fuese que me estuviera generando esa sensación, no lo debía ver, y es que, ¿cómo iba a voltear con aquel alumbrado público tan mediocre? A medida que avanzaba me volví a cuestionar lo anterior suponiendo que quizás así debía ser, pues después de todo, lo que sea que me estuviera siguiendo me perdería en las sombras, es así que al instante recordé un par de callejones de los cuales con un rápido y serpenteante movimiento saqué provecho, y poco tiempo después ya estaba en casa pero de alguna forma aquella sensación que empezó como un frío en la espalda, una intuición, trajo consigo un mal presagio que conforme pasaba el tiempo fue escalando hasta crearme una severa ansiedad, que se volvió a repetir los días consecuentes, cada vez que retornaba a mi hogar. Mis labores no fueron ajenas a esta situación, aquel suceso había logrado desestabilizar mi vida de nuevo.
Como era de esperarse, ya me había hecho la tarea de conseguir un taxi para llegar directamente a casa, pero llegados a este punto muchos se preguntarán si de verdad lo que yo suponía era real o era obra de mi cabeza, pues aquella duda fue aclarada horas después. Eran las 2 am y aún me encontraba despierto producto de aquella fuerte ansiedad, cuando de repente escucho a lo lejos un agudo chirrido seguido de un suave sonido de motor. No me tomó nada de tiempo suponer que aquel sonido lo había provocado un vehículo estacionando, es así que con un poco de resquemor, abro un pequeño espacio entre las persianas de la ventana que daba de frente a aquella calle, y allí se hallaba estacionado un vehículo reafirmando mis suposiciones. Recuerdo que era un Ford Crown Victoria color plateado de lunas polarizadas. Aquella ballena nunca bajó las ventanas y se mantuvo allí durante 10 minutos. Aproximadamente eso por las siguientes 3 noches, cosa que lograba justificar aquella sensación. Ya podía decir con certeza que alguien quería algo de mí, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo no le debo nada a nadie, ¿o sí? No le contaba a nadie sobre lo sucedido, pues lógicamente argumentarían de que se trataba de asaltantes o extorsionistas, pero yo estaba seguro de que no era nada de eso. Al día siguiente, aún después de cerrado, decidí quedarme en el trabajo ayudando a limpiar todo, así podía cambiar un poco la rutina y de alguna forma también lograba despistar a quien fuera que estuviera tras mi rastro, pero tenía que seguir con mis planes. Mi lista debía crecer, había sido muy pulcro, casi perfecto hasta ahora, así que decidí renunciar ese mismo día, no sin antes dejar un regalo de mi parte y creo que justo a tiempo. Ya el bigote y la barba postiza me estaban molestando, pero valió la pena, la función estaba lista. Ahora después de ver la presentadora de noticias mencionar mi alias, adjudicarme a mi historial la explosión de aquel hospital psiquiátrico y ahora de este centro comercial, me hace contemplar un cambio de modus operandi. No quiero verme en la necesidad de verle la cara a aquellos sujetos que me siguen. El silencio nocturno imperaba en el suburbio, una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar. El lamento de un viejo can se desvanece en el claroscuro paisaje urbano y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la televisión se vio interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno. Con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día. Recalienta una pizza que sobró de quién sabe cuándo. Acto seguido y como haciendo alarde de su miserable naturaleza, se recuesta de la nevera y observa pensativo el horizonte detrás de la ventana. De forma súbita un recuerdo que llevaba rato revoloteando en su cabeza interrumpe su meditación. Era tarde y aún no había alimentado su mascota, un beagle con su característico blanco negro y un marrón tostado. Frustrado y con cierta amargura abre la última puerta de aquella vieja alacena en busca del alimento de su perro. De toscos y soñolientos movimientos deja caer una cantidad algo desmedida en su tazón particular, pero hay un detalle: a esas alturas no recordaba haber visto al perro, cosa que por muy natural que suene era sumamente extraño, pues el animal siempre acostumbraba a permanecer en los alrededores y lo que era aún peor, aquel peculiar silencio no hacía sino alimentar sus más profundos temores. Un tanto preocupado hace el llamado de costumbre, un agudo y largo silbido que se perdía entre las paredes del apartamento. Insistió pero solo escuchó la inquietante respuesta del eco nocturno. Ya era más que evidente que no estaba en casa. Luego de insistir durante 5 minutos aproximadamente, decide subir a la azotea del edificio que se encontraba justamente arriba, lugar donde acostumbraba sacar el perro en las noches. Al llegar, solo se consiguió nuevamente con aquel sepulcral silencio nocturno que lo acompañó expectante mientras revisaba el lugar.
Él asomó su mirada hacia las calles y callejones adyacentes, hacia el horizonte de profundidad suburbial, en búsqueda de respuestas, pero como si de una rebelde objeción se tratase, el viento de forma violenta arreció, trayendo consigo un adictivo olor primaveral. De vuelta en su sala y víctima de un pico de estrés evidente, enciende un cigarrillo mientras movimientos constantes e involuntarios delataban su nerviosismo. Algo era claro, no se iba a acostar sabiendo que su perro no estaba en casa. Es así que, un poco desesperado y dando beneficio de toda clase de duda, marca al teléfono de su novia. Esta responde con voz rasposa y cansada, haciendo evidente el hecho de que se acababa de despertar. ¿Qué sucede?, preguntó algo preocupada. Es Roy, está perdido, contestó impotente. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? No lo sé, lo busqué por todas partes, pero maldición, no lo consigo por ningún lado. ¿No está en tu casa? ¿Cómo crees? Obvio que no. ¿Lo jura?, inquirió desesperada. ¿No me crees? Iracundo y estresado, corta súbitamente, dejando aquella respuesta a media. Aquel perro significaba mucho para él. Fue así que decidido se pone sus pantalones y abrigo para emprender una búsqueda por las calles cercanas. Justo cuando se dirige a su puerta suena su teléfono. Era su novia quien ahora devolvía la llamada. Sí, contesta algo ilusionado. Solo llamaba para decirte que guardes la calma y que no salgas a buscarlo a esta hora, responde, denotando preocupación. Que guarde la calma, ¿y qué se supone debo hacer en un momento como este? Pues para empezar, deja de perder tanto el tiempo durmiendo frente a un maldito televisor, exclamó eufórica. Perfecto, lo que necesitaba, clases de vida. Olvídalo, haz lo que te venga en gana. Sin remordimiento y con algo de orgullo, tira el teléfono en la mesa y sale al encuentro de su perro. Pero mientras cerraba la puerta del inmueble, un recuerdo cruzó de forma súbita su cabeza como una corriente que atravesó desde su espina dorsal todo su cuerpo para finalmente dejarle la piel de gallina, quedando totalmente inmóvil y pensando. Por alguna extraña razón sentía como si todo lo que había pasado se había vuelto a repetir. Esa extraña sensación que se manifiesta rara vez en nuestra vida, cuyo origen y razón aún no se sabe a ciencia cierta. El constante e inquietante silencio no hacía sino preocuparlo aún más. El viento sopló descongelando la imagen hacia frío y debía conseguir a Roy. Así que, convenciéndose a sí mismo de que aquello no era más que un simple déjà vu, continuó caminando por aquella solitaria calle. El ambiente, a pesar de carecer de vida, era sumamente pesado. De hecho, desde que salió no recordó haber escuchado un solo ruido. Era como si simplemente el tiempo se hubiera detenido. Después de 15 minutos caminando, una espesa niebla se hizo presente, dificultando sus labores de búsqueda, y para cuando estaba planteándose volver a casa, aquel fenómeno no hizo sino intensificarse aún más, a tal punto que ni siquiera podía ver a más de un metro de distancia. Es más, se le dificultaba ver sus propios pies. Todo parecía ir a peor. La niebla continuaba apareciendo y no daba tregua. Se giró por completo y empezó a buscar puntos de referencia entre la espesa niebla para poder retomar la ruta de vuelta a casa. A pesar de ser una región de clima templado, era muy poco común ver fenómenos climáticos como este, y mucho menos en tal época del año. De hecho, era la primera vez que experimentaba algo así. Unas farolas luminiscentes se encendían y apagaban, delatando el pésimo estado del alumbrado público al que estaba sometido aquel miserable lugar, que en complicidad con el silencio casi absoluto, y digo absoluto con mucha generosidad, pues el único sonido que acompañaba su extraña travesía era el de sus pisadas y su agitada respiración, configuraban un panorama urbano envuelto en luz y sombra. Levemente empezó a escucharse el característico sonido de unas pisadas a la distancia, y cuyo ritmo progresivo daba a entender que se estaban acercando. Se detuvo un momento, y escuchó con atención aquel ruido que parecía venir de la otra calle. Habiendo verificado el origen de la causa sonora de sus temores, decide aligerar el paso en un intento desesperado por llegar a casa. Volteaba constantemente de lado a lado, parecía una antena de radar y no era para
menos, pues aquella situación era digna de una escena de película de terror. De un momento a otro se deja escuchar un largo silbido cuyo sonido agudo rebotó en las paredes camufladas de los edificios adyacentes, alertándolo de nueva cuenta. Ya era obvio que había alguien más cerca, quizás demasiado, y por más que lo intentaba parecía que aquel sujeto estaba destinado a conseguirse con quien fuese que estuviera allí, envuelto en aquella mística penumbra, en el interior de los pasajes y callejones cercanos, en el horizonte de profundidad suburbial. Sus movimientos iban de forma progresiva convirtiéndose en una sucesión de pasos descontinuos y desesperados, pues cada cierto tiempo se veía obligado a detenerse para asegurarse de dónde estaba parado, pero muy para su mala suerte parecía que se había perdido. Desesperado pero a la vez motivado por el hecho de que quizás producto de la neblina habían más personas en la calle a esa hora, tal vez buscando a alguien más, decide preguntar en voz alta: ¿hay alguien allí? No obtuvo respuesta alguna, continuó, pero sus intentos eran inútiles, aquellas pisadas se acercaban cada vez más, y parecía como si simplemente él no existiera. No lograba ver quién estaba detrás de esos sonidos, aun cuando se escuchaban a centímetros de él, justo a su lado. Aquella noche había demostrado ser muy extraña. Cada cierto tiempo se convencía a sí mismo de que aquello solo era producto de su imaginación, un sueño pesado del que le estaba costando despertar, y para cuando todo parecía no tener punto de retorno empieza a divisar entre la densa niebla la silueta del edificio donde residía. Su búsqueda había terminado. Se abalanzó a la puerta sin importarle el sueño de nadie, denotando una clara desesperación. El manojo de llaves temblaba entre sus manos y aquellos segundos se hicieron eternos. Los pasos parecían estar encima de él, pero luego de luchar con la poca cordura que le quedaba entre respiraciones agitadas y latidos intensos, finalmente logró abrir aquella obtusa puerta. Subió las escaleras a tal velocidad que llegó un momento en el que dejó de sentir sus piernas. Nunca había llegado tan rápido a la puerta de su apartamento. Entre movimientos bruscos y poco precisos la abre y la cierra de inmediato, aún más rápido de lo que le resultó abrirla, y ahí quedó recostado en la puerta contemplando la oscuridad en la que estaba sumido su apartamento, mientras pensaba en las palabras que le dijo su amada antes de salir y al mismo tiempo lamentándose por no haber conseguido su perro. Pero eso quedó a media. Un movimiento al final del pasillo que conducía a la cocina lo alertó. Fue así que, frunciendo el ceño y abusando un poco de la vista, descubre que allá, parado frente a la mesa del comedor, se hallaba la figura de una persona que aparentemente estaba hablando por teléfono, y no era cualquier persona. Quedó totalmente perplejo cuando la luz de la luna, cómplice del jugueteo constante del viento y las cortinas, cubrió el cuerpo del extraño delatando su identidad. Aquel sujeto no era más que él mismo. El terror y la adrenalina lo invadieron por completo, al punto de hacerlo perder la conciencia, por lo que quizás fueron segundos o minutos. Para cuando despertó yacía sentado frente a la televisión, mientras algo le decía que había tenido una pesadilla muy fuerte, pero por más que lo intentó no recordó nada de lo que había sucedido. El silencio nocturno imperaba en el suburbio, una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas, rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar. El lamento de un viejo can se desvanece en el claroscuro paisaje urbano, y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la televisión se vio interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno. Con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Please come and play with me. I am so lonely. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. Don't say I didn't warn you. I know things no one knows.